Faltan 12 minutos para las 6 de la tarde. Bueno, vamos a hablar directamente con Hernán Gómez Bruera. Me parece interesante recordar que él es conductor de La Octava, articulista del Universal y bueno, ha escrito ya varios libros. Uno de ellos, muy interesante, para entender a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación, una radiografía para escépticos. Y pues además de que él ha expresado su afinidad en algunos temas con el presidente, pues también genera crítica, y me parece interesante un artículo que escribió, que fue publicado ayer por el Universal respecto a la militarización del país. ¿Es o no es? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿En qué se está centrando el debate? Y Hernán, te pediría así de manera pues muy tangible, muy breve, que le comentaras al auditorio de A Fondo con Chuy Sevilla pues el planteamiento general de este artículo que has escrito y que ha sido publicado. Con mucho gusto, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todo tu auditorio. Pues básicamente lo que estoy planteando en este artículo que escribí el domingo es que hay un debate que no estamos queriendo dar, que no lo está queriendo dar ni el gobierno ni la oposición, y se está yendo la discusión sobre seguridad pública y combate a la violencia por un lado muy superficial y muy cómodo para unos y otros. Por un lado, digo yo, muy cómodo para la oposición, porque en el fondo, pues, ellos, en concreto el PAN, fueron los que iniciaron con este proceso de militarización en el país, y ahora resulta que son sus mayores enemigos, lo cual es bastante hipócrita, pero además porque los gobernadores de Acción Nacional, como la mayor parte de los gobernadores de este país, están han expresado en distintos momentos su interés de que la Guardia Nacional, que las Fuerzas Armadas estén en sus territorios. Entonces ellos han respaldado esto, o si no lo han respaldado, por lo menos no se han opuesto abiertamente. Y eso creo que dice mucho. Entonces es muy raro que los gobernadores se respalden esto, pero luego los legisladores de ese mismo partido se digan enemigos de la participación de las Fuerzas Armadas. Y luego por el otro lado, pues tenemos a un bloque oficialista que de pronto pareciera como si la participación de las Fuerzas Armadas fuera un fin en sí mismo. Y entonces la discusión de la semana pasada en el Senado y antes en la Cámara de Diputados, pues es en realidad muy superficial, Juan Pablo. No sé si tú coincidas o no conmigo, pero a mí me parece que el planteamiento que están haciendo es simplemente de fechas. Necesitamos las Fuerzas Armadas 4 años más. Bueno, pero ¿para qué? Es decir, es como simplemente ganar tiempo, simplemente patear el problema hacia adelante, simplemente no discutir el asunto de fondo, que es la falta de una estrategia más allá de la presencia de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas yo creo que hay que verlas como una cosa que, bueno, en este momento es necesaria porque no tenemos una policía profesional, los estados no tienen una fuerza policíaca propia capaz de hacer frente al enorme reto que implica lo que está pasando el país. Pero tiene que ser una cosa temporal, no puede ser que ya nos instalemos en la idea de que esto va a ser pues casi que para siempre, porque vamos a ver si ahora en 3 años más no deciden volver a cambiar la legislación para postergarla otros años más, en lugar de hacer la chamba que es profesionalizar cuerpos de seguridad y discutir una estrategia que vaya más allá de la simple presencia del ejército, porque puede ser una cosa necesaria en una coyuntura, pero no es, repito, no es la estrategia, no es lo único. Se necesita una estrategia mucho más amplia, mucho más ambiciosa, y también tenemos que empezar a discutir si vamos a tener a las Fuerzas Armadas por un buen tiempo, pues que discutamos en qué términos, qué les vamos a exigir, cómo, porque creo que también alimentar esta fantasía de que las Fuerzas Armadas
son incorruptibles por naturaleza, pues es una cosa bastante irreal, no es verdad, es alimentar una fantasía. Entonces yo sí estoy preocupado porque me parece que los actores políticos, ni gobierno ni oposición, están dando realmente la discusión que hay que dar. Aquí el tema fundamental y que rescatas justamente tu artículo, y creo que hay un consenso por parte de muchos especialistas, es justamente eso. Ok, se va a dejar hasta 2050 las Fuerzas Armadas si es necesario, bueno, pero porque hay una estrategia, y la estrategia, coinciden, es la construcción de unas policías locales y municipales fortalecidas, pero en realidad pues estamos viendo que si algo falta es justamente esa inversión en las fuerzas de seguridad locales. ¿Tú ves la intención de que en esta propuesta del presidente López Obrador esté esa parte de invertir en las fuerzas locales? Porque si no, como dices, se está pateando el botecito y definitivamente pues nos vamos a quedar con la inseguridad como está, y pues en una de esas empeora. Pues no la veo, y justo ese es el tema más preocupante. O sea, no están poniendo el tema central en la discusión, y lo que estamos viendo más bien es una renuncia por parte de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, a enfrentar el tema de la seguridad. O sea, perdón, pero también es su responsabilidad. ¿Quién dice que solo es el gobierno federal el responsable? Entonces, claro, qué cómodo, fundamental, o partidos de oposición, y al mismo tiempo pues no hacerte cargo. Y además qué cómodo, porque entonces, claro, el costo electoral se lo pasas al gobierno federal, y tú como gobierno local no tienes que asumir el costo político electoral de tener una estrategia de seguridad dando resultados. Ahora, que el gobierno Hernán, federal, qué cómodo, el gobierno federal, ¿no? Y al final, pues, el principal problema del país resulta que no se enfrenta desde 3 niveles de gobierno, no se enfrenta de forma integral, sino que simplemente se lo transferimos siempre muy cómodamente al gobierno federal, y no puede ser. Qué cómodo, pero pues también un poco el gobierno federal ha generado este escenario, y lo ha generado más que nada, me parece, en su estrategia de comunicación. Por ejemplo, pues la consulta para militarizar, ¿no? O bueno, estoy utilizando la palabra militarizar porque pues en efecto es una formalización y ya con algunos atributos legales para el ejército, pero al final de cuentas es un poco con lo que se luchó. Se está generando toda una estrategia de comunicación para empujar esta agenda que le cargue el saco al gobierno federal, al de hoy, pero también al del futuro presidente o presidenta de México. Sí, es probable que así sea, como tú lo señalas, Juan Pablo. Ahora, no creo ya a esta altura que sea exceso hablar de militarización. Yo era un crítico de quienes usaban ese término y decían, pues, se exageran mucho. Pues la verdad es que yo cada vez estoy viendo más con preocupación, porque es cada vez más el poder que se les está dando, y incluso la impunidad. Y eso sí me preocupa más, porque si se les diera mucho poder, pero si se los llamara a rendir cuentas, hacerse cargo de sus actos, pero pues no hay que olvidar que se le dio impunidad al general Cienfuegos, que ahora con el caso de Ayotzinapa, la Fiscalía se desistió de una serie de denuncias en contra de mandos militares. Entonces, pues al final lo que estamos viendo es que a este poder tan fuerte de los militares, si ese es el remedio necesario, bueno, lo que no es aceptable es que, además de que tenemos que asumir la receta militar, tengamos que darles impunidad y permitirles hacer lo que sea y perdonarles sus crímenes cometidos en el pasado. Es decir, si se van a quedar los militares, pues creo que hace falta que haya señales muy claras de que tienen que cumplir la ley, de que tienen que respetar los derechos humanos, y eso es lo que me preocupa, que no lo estoy viendo
hay algunas señales de repente, ¿no? O sea, en el caso de Ayotzinapa se les obligó a dar información, a casi todos, y eso es importante, y el presidente jugó un papel ahí. Pero ahora estamos viendo que ya cuando avanzan las investigaciones, pues hay una fiscalía que presenta casos y luego se desiste. Entonces, pues, si vemos eso y vemos lo que pasó con el general Cienfuegos, y pues no sé si es por el presidente o si es por el fiscal general o por qué razón, pero el hecho es que no hay la suficiente, digamos, voluntad para exigirle a los militares un cierto comportamiento. Ahora, Entonces, estas situaciones, Hernán, han generado, por supuesto, por lo menos, pues división al interior de Morena, ya ni siquiera de simpatizantes, que también, sino de Morena. Primero la elección de la dirigencia que fue criticada. Luego el maltrato, por ejemplo, a Ricardo Monreal, que podrá tener lo que sea, pero tiene un capital político que ha generado críticas al movimiento. De ahí las diferencias en la asamblea reciente que se vieron, fueron tangibles con los intelectuales de que hoy están en el partido Morena, y ahora con el tema de la militarización. ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva periodística, pero también con cierta afinidad y como lo has expresado tú, están juntándose ya bastantitos decepcionados de lo que está ocurriendo o no? La verdad, pocos. O sea, yo creo que todavía, ojalá hubiera una corriente de opinión más crítica frente al creciente militarismo que estamos viviendo. Porque yo creo que al final lo que vemos es que los actores de Morena se disciplinan con la postura del presidente, y si el presidente dice que los militares son pueblo uniformado y que los militares son incorruptibles y etcétera, etcétera, pues en general los actores de Morena, los actores políticos tienden a replicar y a imitar ese discurso. Yo veo divergencias y veo posturas diferentes, pero no las veo expresadas públicamente. Veo más bien gente que te comenta que no está de acuerdo, que ve con preocupación esto, pero no veo que rompan el silencio, que se atrevan a elevar una voz. Son muy pocos. Creo que ni siquiera Monreal lo ha hecho en ese sentido. Y si lo hace, pues es más bien por una cuestión de ahorita de conveniencia política, por el tema, por el pleito que trae con el presidente, por la cuestión de la sucesión, porque quiere tener un lugar en el espacio político y que lo tomen en serio como un actor en la sucesión. Más allá de eso, yo no veo realmente que haya dentro de Morena una expresión política, no veo legisladores que se estén rebelando, no veo, digamos, veo quienes lo plantean en privado, pero no públicamente. Entonces yo creo que sí va a hacer falta que empiece a surgir una postura más crítica frente a esto, porque en un principio, te voy a decir algo, yo era de los que decía, bueno, hay que entender, y sigo pensando, ¿verdad? Hay que entender por qué el presidente está haciendo esto, porque el presidente le da un papel tan fuerte a los militares en muchos ámbitos, no solo en la seguridad pública, lo sabemos. Nunca antes había habido participación del Ejército y la Marina en tantas áreas simultáneamente. Pues siempre se había usado al Ejército en tareas que no tenían que ver con su mandato constitucional y legal. Eso había sucedido siempre, en distintas cosas, desde el plan de N3 hasta rescate, hasta distintas cosas. Se había usado al ejército en muchas ocasiones, pero nunca en tantas cosas simultáneamente como ahora. Y cuando vemos eso, yo decía, bueno, pues sí, el presidente confía en el ejército, tenemos un Estado con poca capacidad, una burocracia de repente como poco eficiente, y entonces el presidente, yo me imagino que debe decir, pues de aquí a que tengamos un Estado más fuerte, una burocracia más capaz, etcétera, pues mejor echo mano del ejército. Y al mismo tiempo creo que también el presidente ha pensado que para garantizar la gobernabilidad necesita también de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es un presidente que en el fondo sabe que eventualmente va a enfrentar intereses, sectores que quieran desestabilizar su gobierno, o que eso puede pasar, digamos. Y en ese sentido le conviene o piensa que es
es bueno tener una alianza con los militares para darle más fuerza a su gobierno por una cuestión de gobernabilidad. Pero yo creo que ya se les está pasando la mano. Yo creo que ya hemos llegado ya a un límite. Quizás que los militares están agarrando partida ya hasta política. Pues sí, o sea, ya están en una cosa muy... El discurso que dio el secretario de la Defensa el día de la Independencia, la entrevista que le dan a Fernández Menéndez, también uno de los acusados por el caso Ayotzinapa, ¿desde cuándo acá una acusada a entrevistas y pueden a un acusado? Eso está retando abierto el poder civil, y yo creo que hay que ponerle un límite. Eso jamás se había visto, y me parece que eso es porque se sienten muy cómodos y se sienten muy poderosos, y yo te diría que hasta se sienten impunes. Y me parece que es importante que se les marque un límite. Se les tiene que marcar un límite. ¿No ves que por aquí la oposición pueda pues iniciar algo? La oposición ha brillado por su ausencia en todo el sexenio, pero ¿no crees que esta pudiera ser una rendija para ya por fin pues capitalizar políticamente al electorado para el 2024, aunque no lo vayan a ganar potencialmente? No, creo que lo veo difícil, no. Pero para capitalizar algo. No, al contrario, porque la presencia de los militares es celebrada por las mayorías en este país. O sea, si tú haces encuestas, la gente quiere la participación de los militares en sus territorios. Es de las pocas instituciones en las que el pueblo de México confía. Entonces, en ese sentido, no es una decisión impopular la que está tomando el presidente. Pero pues, no por eso, no significa que haya que respaldarla, todas las decisiones que tome el presidente, simplemente por el hecho de ser populares. A mí me parece que ya se llegó a un límite con la fuerza que se les ha dado la fuerza política, sobre todo, que se les está dando a las Fuerzas Armadas. Yo sí ya empiezo a estar preocupado, la verdad. Oye, Hernán, pues yo sé que tienes algunos compromisos ahorita, te agradezco muchísimo, claro, tu tiempo, y vamos a seguir en contacto como siempre. Ya sabes que el espacio de A Fondo con Chuy Sevilla está abierto pues para todos estos análisis. Encantado, un gusto platicar con ustedes. Gracias, es Hernán Gómez Bruera, es analista.